Sí, señor. Y después de este mensaje tan bonito de esta chica, arrancamos. Rogelio, a ver, dale, no hay mucho que decir. Nubes de puntos low Eh, cost, tú nos contarás. Efectivamente, me dan un segundo que quería Pero poner por aquí. preséntate y eso, porque hay bastante gente. Eso es cierto, voy a presentarme, sí, es verdad. Bueno, pues nada, estaba buscando, pero no me aparece, ¿por qué no aparece aquí Tu la, presentación. im- la imagen de, sí, la No imagen de la sabes quién eres. presentación? Sí, Rogelio Carballo, recuérdalo. sí, efectivamente. Bueno, es Arquitecto, igual. Universidad de Coruña, Está claro, Rogelio Carballo, arquitecto, Universidad de La Coruña, como dice Belio, que me recién conoce entrado a bien, la cincuentena. Joven promesa. de la generación de oro del 72, mejor generación española vida y por haber. Bestseller Eh, después de las 71, sí señor. ¿Qué más importante? Bueno, somos soy uno de los tres coordinadores del grupo de usuarios de Galicia, aparte Pero eso no de, tiene nada que ver con que estés tú aquí dando la charla hoy, ¿eh? No hay efectivamente, nepotismo ni cosas de esas. no hay nada por el estilo. Y bueno, y supongo que muchos nos conoceréis, tanto a Evelio y a Rafa y a mí, que somos los coordinadores, por llevar esta cosa llamada BIMRAS, y ahora un nuevo podcast pequeñito Oscar. llamado TDH. Un nuevo podcast pequeñito. Lo Después que de decíamos, estos minutos publicitarios, arrancamos con la sesión. no, pero la parte importante de la presentación es que el grupo de usuarios Fin de Galicia no tiene ningún objetivo comercial, no tiene ningún objetivo de promoción, es abierto a todo el mundo y invitación abierta a apuntarse a él y a participar. Habitualmente esto se hacía presencialmente antes del COVID, antes de que nos metiéramos en esta dinámica de estar encerrados, y ahora pues lo hacemos a través de Zoom, pero la idea será en algún momento, aún manteniendo la parte de Zoom, volver a las reuniones presenciales, ¿verdad, Beli? Hombre, a ver, Donde sobre había todo porque comida la dinámica, previa y claro, birras después, o sea la que eso sí. dinámica de las reuniones habituales en el grupo de usuarios BIM empieza a las 2 de la tarde con la comida y acaba a las 7 y algo con las cervezas y la retirada a casa, para decir que hemos estado toda la tarde trabajando en esto del BIM. Duramente, efectivamente. Pero es que es la fórmula, ¿no? Claro, es Es la lo que excusa, es la tiene, excusa. lo que tiene que ser. Oye, que lo he dicho medio en serio, medio en coña, que no hay nepotismo en el hecho de que Rogelio esté dando la charla hoy, que la idea es que cualquiera de los miembros del grupo de usuarios BIM cuente sus experiencias como experto, como no experto, como joven promesa o como recién llegado. Entonces, antes de empezar con la charla, un llamamiento a todos los que estáis hoy aquí y a los que estarán viendo el vídeo en su momento, para deciros que todas las experiencias son aprovechables, todas las experiencias tienen aprendizajes, con lo cual cualquier cosa que penséis que, bueno, que os llame la atención de lo que hacéis en vuestro día a día es bienvenida para exponer. Y cualquier cosa que os interese en el día a día y que penséis que puede ser de interés para algún compañero más, también es bienvenida. Y en ese sentido, os comento, ayer estábamos en otro ámbito, pero estábamos viendo cómo generar precios paramétricos en BC3. Es fricada absoluta. Pero chicos, hay gente que está interesada en ese tipo de historias. Entonces, si pensáis esto no le va a importar a nadie, estad por seguros que el sitio donde decirlo es aquí. Así que os invito eso, a que os postuléis, a que postuléis temas y a que os paséis por el desierto que llamamos Slack del Grupo de Usuarios BIM de Galicia y comentéis lo que convenga para poder organizarlo en su caso o preparar con vosotros la charla. Mensaje institucional terminado. Terminado. Bueno, pues vamos allá. Todo esto empezó porque hace 2 años o 3 años Apple sacó bueno, disclaimer para empezar. No tenemos ninguna relación con Apple, no nos promociona, no nos Ninguna relación promociona por hacer comercial. eso. Ninguna Mal que relación nos comercial. pese. Bueno, Mal que nos ahora pese. tenemos la relación de clientes, efectivamente. No tenemos ninguna cuestión de marketing o Interés interés de de ventas, nada. afiliados. No sé ni cómo decirlo, porque como no estoy acostumbrado a decir estas cosas, es evidente bueno, que no tengo no tengo Rogelio se disculpa escrito. porque acaba de entrar en el mundo Apple después de años y años renegando de las manzanitas y entonces Es complicado, tiene que esto es un justificarlo. proceso, ¿sabes? Son como las 5 fases del dolor, ¿no? Del duelo. Bueno, pero vete al tema, ¿qué nos cuentas hoy?
Bueno, pues lo que os decía, ¿no? Hace 2 años o 3 años creo que Apple sacó las novedades respecto a los iPhone Pro y a los iPads, ¿no? En donde incorporaba por primera vez una cámara LiDAR. Novedad que a muchos nos llamó la atención y que además nos parecía que habría un montón de posibilidades, ¿no? Habría un montón de funcionalidades porque, bueno, nos abría la posibilidad de hacer nubes de puntos, algo que parecía una locura. Si a mí me cuentan hace 10 años que podías meter un escáner LiDAR en un iPhone o en un iPad, en una pequeña cámara que mide 2x2, pues no sé, sería ciencia ficción, ¿no? Me podrías decir que acababa de llegar la nave de Star Trek, que sería seguramente cierto. Yo le he estado siguiendo mucho la pista a todo esto, he estado viendo pues bastante información sobre el tema, viendo vídeos de comparaciones sobre precisión, sobre posibilidades, y al final estas navidades me lancé a por uno, ¿no? Con la idea de trastear y ver si estaba bien, si no, darle la puerta y devolvérselo a Apple. Pero la verdad es que a los 2 días o 3 días de estar con él, ya vi que mi camino se había torcido. ¿Qué es LiDAR? Para empezar, ¿no? Para empezar por el principio, pues es un sistema de detección basado en emitir pulsos láser, ¿vale? Que van, o sea, la cámara emite un pulso, mide el tiempo que tarda en rebotar y volver hasta la fuente y con eso calcula la distancia. La magia aquí está en que la cámara LiDAR del iPhone es capaz de compatibilizar, digamos, los movimientos de los giroscopios del iPhone o del iPad y ubicarse en el espacio y en todo momento saber más o menos, con una cierta precisión, evidentemente, en qué punto está el rebote de ese láser, ¿no? Hay que decir que la cámara de LiDAR tiene, bueno, unas características específicas que hacen que sea apto para determinadas actividades o determinadas actuaciones y para otras no. Por cierto, por Dios, cuando sea necesario me interrumpís y me preguntáis o me corregís. No hay ningún problema por eso, ¿no? Pues aprovecho la invitación. Y además al hilo de lo que dices. Esto es un grupo de usuarios, así que aquí no hay clases maestras, no se trata de dar un speech y que alucinemos con la sapiencia que la tiene Rogelio, sino que se trata de él plantea un tema en el que tiene una experiencia personal y el resto podemos tener puntos de vista o experiencias distintas. Lo que enriquece estas reuniones es precisamente ese intercambio de opiniones, de preguntas, de experiencias y de bueno, en algunos casos, haterismo que caracteriza a Rogelio. Así que no os cortéis nada para abrir el micro y preguntar o, bueno, opinar al respecto de lo que sea que esté diciendo. Bueno, pues lo que os decía, la cámara de láser que incorporan los dispositivos Pro y Max de iPhone y los iPad Pro es una cámara que emite luz en pulsos, en el infrarrojo cercano y en forma de matriz, ¿vale? Voy a compartir pantalla. ¿Dónde está el documento de Word? Aquí. Compartir. Vale. Estáis viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Vale. ¿Veis? Esta es la matriz de pulsos que recogida con una cámara de infrarrojos del escáner del iPad. Bueno, a partir de ahora lo voy a llamar cámara LiDAR y punto y pelota. En este caso, veis que hay dos diferentes densidades, ¿no? El iPad emite estos pulsos en forma de matriz, una rejilla de 8x8 en matrices de 3x3. Con lo cual da una emisión total de 576 puntos. ¿Qué pasa? Que como bueno, si os hacéis una pequeña idea, anotar, voy a dibujar aquí a un lado, líneas, ¿no? Si yo tengo la emisión de la cámara y corto por un plano por aquí y corto por un plano por aquí, ¿vale? Evidentemente, digamos, y las dos cosas miden lo mismo, aquí hay más densidad de puntos que cuando me alejo, ¿no? Se entiende la idea. Por tanto, esto hace que en principio la cámara tenga una determinada resolución que va variando con la distancia, ¿no? El número de puntos que se pueden recoger con la cámara varía. ¿Qué
¿Qué significa que esté en el infrarrojo cercano? Que hay que tener en cuenta que si queremos medir cosas, tenemos que saber si son, digamos, sensibles a que un haz de infrarrojos rebote en él. En el infrarrojo cercano el cristal es transparente, por poner un ejemplo. Y determinados materiales se comportan mal porque tienen una reflectividad a los infrarrojos que no funciona bien. Los materiales reflexivos no se van a medir bien, etcétera, etcétera. Como os decía, por ejemplo, en este caso, perdón, dejo de anotar, ¿dónde está? Dejar de anotar, aquí. Tienes que borrar, si no, no tengo te que borrar, borrar. sí, efectivamente, borrar todos los dibujos y salgo. Vale. Bien, como os decía, en este caso hay a una distancia de 75 centímetros para un objetivo de 20 por 20 centímetros hay 52 puntos, ¿no? Y en cambio, a una distancia de 50 centímetros, no 75, aparecen 114 puntos. ¿Qué más cosas hay que señalar de la cámara? Que tiene, digamos, bueno, sobre todo que el máximo rango de detección son 5 metros, ¿vale? O sea que más allá de ahí no podemos medir. Y la parte más, digamos, interesante es que la precisión aumenta con la distancia, curiosamente. A partir de, y con el tamaño de los objetos, es decir, es inversamente proporcional al tamaño de los objetos. Cuanto más pequeño es el objeto, peor precisión tiene, ¿no? Esta es la distribución de la cámara, de los puntos de la cámara en función de la distancia, ¿vale? Y por aquí abajo, si no me equivoco, teníamos la precisión en función de los objetos. Déjame quitar esto de aquí. Entonces, Rogelio, una pregunta. ¿Es más preciso para objetos grandes a poca distancia? Sí, efectivamente. Vale. A poca distancia, siempre que la distancia sea superior a 20 centímetros. A 20 centímetros, sí, vale. Gracias. Yo te entendí al contrario, te entendí que aumenta la precisión con la distancia. Sí, siempre que tengas un mínimo de distancia. ¿Vale? Estamos hablando de... Pero mi pregunta era interesada, porque como estaba intentando hacer captura de objetos y con objetos pequeños no me salía nada, tenía esta duda, si es que los objetos muy pequeños no los captura bien, y me lo acaba de aclarar Roger. Sí. A partir de objetos menores a 10 centímetros el margen de error es tremendo. Vale. Que era lo que os iba a mostrar, pero lo que pasa es que está en otro documento. Que lo encuentro por aquí. Vale, aquí está. Compartir compartir. Veis ahora este gráfico de tamaño, o sea, longitud, ancho y altura, ¿no? ¿Estáis viéndolo? Sí. Vale. Ahí ya veis las líneas, en teoría, los márgenes de precisión entre el 40, 60, 80 y 100% en función del tamaño de las medidas, ¿vale? Por debajo de 20 centímetros los márgenes de error se disparan. Y a partir de 20 centímetros los márgenes de error se mantienen bastante aceptables. De hecho, bueno, a partir de 1 metro los márgenes de error son más o menos 1 centímetro. Bueno, esto es digamos, la technicality de la cámara, porque bueno, hay que saber entonces qué vamos a necesitar. Vamos a necesitar que haya cierta luz para poder medir, aunque se mide en el infrarrojo cercano, y podríamos decir que en el infrarrojo podríamos llegar a medir con poca luz. Evidentemente algo vamos a necesitar, sobre todo porque además los programas que vamos a utilizar digamos que van a grabar también, aparte de la posición, el punto de color de la imagen. Y entonces, si queremos que haya, digamos, color, pues tiene que haber luz. También es cierto que en mis pruebas con esta cámara, la luz directa del sol no le gusta nada. Tiene bastantes problemas con la luz directa del sol. ¿Qué vamos a necesitar también? Que los objetos, digamos, tengan un tamaño mínimo. Y bueno, casi es mejor que os lo enseñe, ¿no? Darme un segundo.
para conectar la pantalla del iPad. Aquí está. Y vamos aquí a tal. Comparto la pantalla del iPad. Aquí está, compartir. Vale. Os voy a mostrar una prueba con un objeto que es un cuenquiño de nada, un cuenco de caramelos, ¿no? Y ya veis que la precisión no es muy buena, aunque se haya hecho con el modo de alta resolución de este software, pues la resolución es bastante mala. Tanto aquí como aquí, ¿no? Que son dos pruebas en dos condiciones distintas. Y que ya veis que, bueno, hombre, da cierta idea, pero desde luego no es un modelo demasiado completo. ¿Qué más cosas debemos tener en cuenta? Eso, que los materiales tengan cierta reflexividad a los rayos infrarrojos, bueno, al infrarrojo, sí, a la luz infrarroja, que podamos establecer, digamos, una libertad de movimientos, porque aquí es importante la planificación. Todas las aplicaciones que he probado, todas recomiendan movimientos muy quietos, muy tranquilos y muy sosegados de la cámara del dispositivo, ¿no? No podemos hacer movimientos bruscos, no podemos hacer acelerones, porque evidentemente eso despista o puede confundir a los mecanismos de análisis de la información de los giroscopios. Y también, y eso es importante, hay que planificar el escaneo, porque es una recomendación también compartida por todos los softwares, no repetir superficies escaneadas. Porque eso sí que puede, y lo veremos porque tengo por aquí algún ejemplo, que puede dar problemas de medición, ¿no? ¿Qué tenemos ahora mismo para medir? Pues tenemos varios softwares. Yo he probado de todo lo que se puede ver en la tienda de aplicaciones de Apple. Me he quedado en principio con 4, aunque realmente me he quedado con uno, que es 3D Scanner. Voy a empezar por los más nuevos, que no he utilizado demasiado, pero que son... Bueno, antes que nada diría que se pueden repartir en dos grupos, ¿no? Están los que hacen nubes de puntos y mallas, y los que hacen simplemente nubes de puntos con o sin fotogrametría, o sea, con o sin fotografía 360. Del segundo grupo es Matterport, ¿no? Matterport es una aplicación que permite, pues eso, sacar... vamos a crear un nuevo trabajo. Que permite, pues, pulsa botón para empezar acá. Vale. No, estoy sentado aquí en la silla, no puedo conectado con un cable, no puedo moverme hacia los lados, ¿no? Lo que hace Matterport es simplemente que te colocas en un punto y haces vueltas de 360 grados. Y a medida que vas sacando las imágenes, por cierto, además solo admite modo vertical, a medida que vas sacando las imágenes te va diciendo a dónde tienes que apuntar, y cuando completas el círculo, pues se acaba el escaneo. La precisión es malísima, ¿vale? No, pero lo único que nos permite es ir colocando y ordenando a través de Matterport una visita virtual a un sitio, ¿no? Ya sabéis que Matterport, la aplicación de Matterport funcionaba para las cámaras de Matterport, pero ahora mismo también se pueden utilizar para estas historias, ¿no? Lo han actualizado para que pueda incorporar información 3D de LiDAR. La otra aplicación que he probado últimamente se llama Sidescape, ¿vale? Sidescape es una aplicación que solamente permite hacer nubes de puntos, ¿vale? Nos permite definir si queremos un escaneo por área o por detalle, ¿vale? Y definir también el tamaño y la densidad de los puntos. Un ejemplo hecho con estos programas es, bueno, esto que lo veremos después mejor en 3D Scanner. Bueno, veis el resultado, ¿no? Es una nube de puntos que en función del tamaño de píxel y del tamaño y de la densidad de píxeles, pues podemos tener una mejor visualización o peor. Pero que básicamente solamente hace, pues esto, nubes de puntos, ¿no? No hay, aunque parece que... Rogelio, sí. Perdona que te interrumpa. Por ejemplo, de la capilla,
Es decir, ¿cuánto tiempo o cuántas imágenes Aquí no hay imágenes. En este caso no saca imágenes, solamente hace medición de nubes de puntos. A medida que tú vas avanzando, voy a poner a capturar, ¿no? ¿Veis el proceso? A medida que se van creando las nubes de puntos, digamos que se superpone como realidad aumentada sobre lo que hay. Bueno, lo que pasa es que estoy sacándola en baja resolución, perdonad. Bueno, ya está. Y vuelvo atrás para sacar una nueva. Habrás cargado bien la tablet, ¿no? Está enchufada, ¿no? Es que no me puedo mover del sitio porque la tengo con el cable para poder retransmitir. Vale. No, point size medium y max. Vale. Y ahora ya se ve un poco mejor la captura de pantalla media que se va haciendo. Y efectivamente, esto solo es una nube de puntos. Aquí no hay no va sacando imágenes ni te va a sacar después una malla texturizada para que puedas exportarlo como un objeto o demás. Bueno, como veis, no está mal de resolución ni de precisión. Evidentemente, no es un escáner BLK360, pero... ¿Qué tipo de exportación hay? Ya lo vais a ver ahora. En este caso, save y vamos a darle un nombre cualquiera. Prueba, save. Si queremos exportar, en este caso, si no me equivoco, tengo que darme de alta para mandarlo a la nube. En el caso de Sidescape. Por eso no he probado las exportaciones. Vamos a ver las exportaciones con 3D Scanner y Scaniverse, que son las otras aplicaciones que hemos utilizado. Scaniverse es una aplicación que ya entra en el rango de las que pueden hacer, aparte de nube de puntos, te hace un modelo en malla, ¿no? Este es el lateral de esa capilla que estábamos viendo antes, sacado con Scaniverse. También nos permiten estos dos programas, Scaniverse y 3D Scanner, hacer una edición básica, ¿no? Por ejemplo, en Scaniverse podemos hacer el recorte de la pieza, ¿no? Por si tenemos, en algún momento tenemos puntos que se nos han ido fuera de lo que queremos escanear o queremos reducir el escaneo a una parte específica, ¿no? También podemos rotar la nube de puntos y demás. Podemos cambiar la exposición de la imagen que forma la textura, ¿vale? También aplicarle filtros, darle contraste, enfocar, ¿vale? Y podemos tomar mediciones. Si no me equivoco, pues podemos decirle que desde aquí hasta aquí nos diga lo que mide, ¿no? 463. ¿Vale? Y a la hora de exportar podemos pues exportar el modelo, en el caso de Scaniverse en estas opciones, ¿no? En FBX, que es un modelo de malla texturado, OBJ y que nos interesan a mí, PLI y LAS, que son puntos de nubes de puntos. No funciona mal, pero no tiene las opciones de interpolación que tiene y de postprocesador que tiene 3D Scanner. Esto, que es una de las primeras pruebas que hice, la vais a ver después en 3D Scanner, veis que esto es un piso que tiene inclinación y que sin embargo aparece con dos niveles. Probablemente igual porque yo aquí hice un doble escaneo y no me di cuenta. Vale, pero no tiene las opciones de refinado que tiene 3D Scanner, que es una de las cosas que más me gusta de él. Aparte de que exporta en más formatos y en mejores condiciones. Vale. Y la que para mí es la aplicación definitiva es el 3D Scanner, ¿no? 3D Scanner que bueno, tiene tres modos y ahora un cuarto que están... La verdad es que además me ha fastidiado un poco porque tenía parte del guión preparado para cómo corregir un tema de 3D Scanner en Cloud Compare y ya no hace falta, ¿no? Porque han actualizado la aplicación hace poco y la verdad es que la aplicación le han dado una nueva vuelta y la han mejorado bastante. Tiene dos modos fundamentales para sacar escaneos y fotografía. Uno es LiDAR y otro es LiDAR Advanced. En LiDAR es para escaneos de área y LiDAR Advanced es para sacar, como veis ya abajo aparecen opciones para saber
la profundidad de escaneo, es decir, para filtrar aquellos puntos que estén más lejos que no aparezcan en el escáner, la resolución de malla del escaneo y la confianza para que descarte aquellos puntos cuyos márgenes de medida son muy altos o muy bajos, y incluso nos permite hacer un enmascaramiento de objetos o personas si el objetivo es ese. Lo que decía, el modo de LiDAR normal es para escaneos de área, pues eso, para sacar la fachada o un espacio interior de algo, y el LiDAR avanzado es básicamente para sacar objetos, ¿no? Objetos exentos. Y después tenemos un modo Point Cloud que efectivamente lo que hace es simplemente sacar 9 puntos. Funciona muy parecido a lo que hablábamos hasta ahora, ¿no? O sea, simplemente es coger la cámara y veis que ya va tomando las mediciones. Una cosa que, si os dais cuenta, veis que aparecen cuadrados y triangulitos pequeños y grandes, porque en tiempo real él está tratando de encontrar planos sobre lo que hay para después poder definir superficies. Aquí esta es la parte de postprocesado que hay que hacer después, en donde le vamos a decir, bueno, podemos utilizar unos presets para, digamos, aplicar el filtrado, pero esos presets ya manejan estas 3 partes, ¿no? El tamaño del voxel, es decir, del triángulo, el suavizado y si queremos simplificar o no simplificar la malla. Si se procesa, bueno, tarda un tiempo en refinar la malla y aplicar las texturas al modelo. Aquí está. ¿Qué podemos? Bueno, una de las cosas que han traído nuevas es que ahora nos permite hacer pues, perspectivas desde arriba, o sea, como en planta. No está mal, ¿no? La definición de la pared. Quiero decir que la visión yo creo que sería suficiente para entender que esto es un plano y que por ahí podemos tirar un muro. Y después, bueno, aparte de eso, aparte de un control de vistas que antes no teníamos, tenemos también lo que sí había antes, que es la posibilidad de ver la malla en sí misma, o sea, lo que es la malla en modo alámbrico, que lo que nos permitiría es saber dónde están los puntos de la nube, ver las normales del modelo, para saber hacia qué punto, hacia dónde se dirigen los puntos, y también ver simplemente la malla sin textura. Tenemos opciones de edición, que están bien, entre ellas, bueno, las típicas, ¿no? Podemos recortar la malla o podemos, bueno, recortar con caja, con plano, con esfera. Podemos alinear la malla a algún sitio, al centroide o al suelo, ¿vale? Y también podemos hacer opciones de transformación, ¿vale? En donde podemos mover, escalar o rotar la malla, ¿no? Rotarla en el eje. Fijaros que para 3D Scanner el eje Z, lo que para nosotros es el eje Z, para él es el eje Y. Y aquí es donde venían algunos de los problemas de exportaciones que teníamos que corregir en Cloud Compare, pero que ahora ya no hacen falta, por lo que os enseñaré ahora. Vale, podríamos hacer eso, opciones de escalado, de rotación o de traslación. También podemos recuperar digamos, volver a seguir el escaneo, pero yo no he conseguido que esa operación tenga un mínimo de precisión. Sí podemos simplificarla, podemos suavizarla, podemos refinarla para aplicarle nuevos pasos de hacer interpolaciones entre los puntos y que nos quede un poco mejor. ¿Vale? Y lo más importante, bueno, aparte también podemos sacar medidas igual que antes, podemos decirle, mídeme lo que hay desde aquí hasta aquí, ¿vale? Y lo más importante, la exportación. Veis que las exportaciones aquí ya son un poco más completas. Las que nos interesan a nosotros, pues están todas dentro de Point Cloud. Bueno, por supuesto FBX, ¿no? Podríamos sacar el objeto a FBX, como vamos a ver, y a Point Cloud. Aquí tenemos las opciones de sacar a E57, a LAS, de las que yo creo que son interesantes, y sobre todo a PTS y a XYZ. Y, por ejemplo, si yo le pido, perdón,
Si yo le pido que me saque la malla, le puedo decir efectivamente que corrija y que me convierta el eje Y en el eje Z, que es lo que nosotros necesitamos. Con lo cual, por lo menos en mi caso con ArchiCAD, no tengo ningún problema en importar la malla y resolverla directamente sin hacer ninguna transformación. ¿Qué limitaciones tiene esto que sean dignas? Bueno, perdón, que sean dignas de contar. Bueno, la primera, que a pesar de que scans aquí. A pesar de que nosotros tenemos una georreferenciación, una geolocalización de las nubes, lo que no tenemos es una georreferencia. Quiero decir que la malla no sabe cuál es el norte, cuál es el sur, cuál es el este, cuál es el oeste, ni cuál es la coordenada UTM de un punto que haya encontrado. Más limitaciones, que no hay forma de ensamblar directamente escaneos. Quiero decir que no es como un escaneo con estación, que tú vas posicionando la estación y a partir de ahí vas sacando escaneos y digamos que la estación sabe el punto en el que estaba, o por lo menos tienes herramientas para poder ensamblar la nube, ¿no? Aquí no hay esa posibilidad, hay que hacerlo todo a mano. ¿Y qué más cosas son dignas de contar respecto a las limitaciones que puede tener esto? Pues que a veces hay que tomar medidas de control, ¿no? Porque aunque la precisión es buena, pues si queremos un escaneo 100% preciso, ya veremos que hay determinada, que influye en el proceso, la iluminación, influye la orientación, y no es lo mismo la precisión en horizontal que la precisión en vertical y demás. Por ejemplo, ¿vale? Este es el modo de escaneo de un cruceiro que estaba a la luz de... ¿veis? Esto estaba en pleno sol y no da un buen resultado, para nada. Este es con el modo normal. Esto es con el modo de análisis de objetos. ¿Veis? La verdad es que la piedra, con la incidencia directa del sol, hay determinados elementos brillantes que hace que no los mida perfecto y que aparezcan fallos y huecos. Por ejemplo, en este escaneo del ábside de la capilla, en donde veis que faltan puntos, ¿no? Faltan esquinas. ¿Y por qué? Pues porque en ese momento hay un reflejo y no da medido, porque está dentro del rango. De hecho, veis que hay puntos más arriba que pasan de los 5 metros, pero, o sea, que no hemos llegado a los 5 metros, perdón. Pero no sé, hay temas de reflejos que no funcionan bien. En cambio, con el modo de modelo, pues podemos, con el modo para sacar precisión, digamos, para objetos pequeños, pues se pueden sacar piezas perfectas prácticamente. ¿Qué más que resulte de interés ver aquí? Lo que os decía, la exportación. Perdón. Rogelio, aprovecho ya para una consulta. Si estamos escaneando una vivienda, por decir algo, o un espacio, ¿debo hacerlo zona por zona o puedo hacer, por decirte, dos habitaciones o tres habitaciones que contengan a la misma vez? ¿O hay que tener en cuenta tamaño o algo? Yo lo haría zona por zona y trataría de buscar elementos de solape. Las puertas. Por ejemplo. Vale. Porque, de hecho, Evelio lo ha hecho de esa forma y se ha encontrado con que, o sea, de la forma continua, y se ha encontrado con que hay problemas de alineación. De hecho, la experiencia reciente, y ya íbamos un poco con la mosca detrás de la oreja por lo que podía pasar, y lo que hicimos fue planificar ya con un barrido general a baja resolución para tener una imagen global de la vivienda y después ir zona por zona para ver qué tal casaban. La verdad que casaban bastante bien y efectivamente, como dice Rogelio, hubo en el barrido general, ya estaba previsto, había alguna cuestión que se iba un poquito... Se desalineaba, sobre todo cuando entras en una estancia y en la siguiente no entras inmediatamente, sino que se desplaza de alguna manera. Y lo que hace es que, de repente aparecen habitaciones que se montan unas encima de otras. Una en concreto, o sea, en una vivienda con
O sea que tendría 8 estancias, una se nos montó encima de la otra. Pero vamos, suficiente para después con las tomas individuales poder trabajar cómodamente. Eso sí, cerrad la puerta cuando vayáis a hacer una toma en una habitación. A ver si... Ay, me lo abre... me abre... Y las persianas o las cortinas o lo que queráis. Porque si no, las ventanas, como ha dicho Rogelio, al infrarrojo le dan igual. Exactamente. Y en cambio en los espejos puedes multiplicar la distancia por 2, ¿no? Vale, compartir pantalla. Esto de aquí. Compartir. Sea como Drácula, tapar los espejos. Exactamente. Es importante planificar los escaneos. Quiero decir que, hombre, no hay que romperse mucho la cabeza. Pero, por ejemplo, esto es el interior de esa capilla, ¿vale? Está, digamos, está hecho arrancando desde este pilar de la derecha, haciendo una U hacia arriba y siempre tratando de solapar lo menos posible arriba en la bóveda. A mí me parece una flipada, quiero decir. No sé qué pensáis, pero yo tener esta clase de información donde es que tengo hasta la forma de los capiteles, me parece increíble. Tengo toda la información que necesito sin necesidad de volver aquí prácticamente más que para, no sé cuál sería el motivo, porque tendría que volver a esta capilla a buscar más información que no tuviese en un momento determinado. La precisión, hombre, pues la que decíamos, ¿no? Está entre el orden del 1, 2, 4, 5 centímetros, dependiendo de si es horizontal o vertical. ¿Cómo planificas el escaneo? Además del recorrido, yo lo que me he encontrado, no sé, cuando yo tengo uno, ¿no? Bueno, lo tiene la mujer, pero se lo quito. ¿Vale? Fue adrede, se lo dije. Hay muchos compañeros que te entienden. Digo, este sí que se compra porque lo puedo usar yo. ¿Vale? La historia es cuando tú te puedes planificar el recorrido del escaneo, ¿no? Eso lo he hecho, pero ¿a ti qué os ha resultado mejor? ¿Escanear en horizontal ese recorrido o en vertical o hacer como...? Porque claro, no volver a pasar por una misma zona no es fácil. No es fácil, pero yo en mi caso yo he hecho esto, ¿vale? Así, bueno, así, pero, por así ejemplo, porque tenía por los bancos y ya está. Pero y coges después, la cubierta, vas haciendo como yo, rebanadas. a medida que voy avanzando, yo voy haciendo Rebanado. esto. ¿Y la cubierta cómo la coges ahí? Bueno, la enfocas para arriba. Claro, efectivamente, sigo hacia arriba, ¿sabes? En vez de morir aquí, muero arriba. Bueno, vale. Muero en el vértice de la bóveda. También depende un poco, José, del objetivo que tenga la toma de datos. Y me explico. Nosotros trabajamos afortunadamente, con objetos bastante, geométricamente muy simples, porque a fin de cuentas a mí me da igual escanear toda una pared. Si lo que voy a hacer es un estado actual, me da igual escanear toda la pared o escanear solo la zona que me permita tomar el perímetro de esa estancia. Entonces, no siempre necesitas barrer todo el ámbito. Te lo digo porque nosotros hemos visto que escaneando el diedro que forma el tejado, o sea, el techo de la vivienda con la pared, nos es suficiente para después tener un perímetro pues libre de muebles, libre de muchos objetos. Con tener un par de zonas en las que escaneemos la altura completa de la estancia también nos llega. Eso para un estado actual. Sin embargo, si es para una toma de datos de cara a documentar un informe de patologías, ahí ya nos interesa mucho más el ir de forma más pormenorizada recogiendo el 100% del paño. Y bueno, pues un poco en función de eso es como planificas la toma. Claro, aquí la verdad es que esto para informes de patologías no tiene precio. Sí tiene. Bueno, sí tiene. Entras en Apple Store y ya verás que sí que tiene. Sí tiene, pero no tiene precio. Que es maravilloso. Quiero decir, aquí tienes toda la información que necesitas para hacer un análisis de patología, humedades, líquenes, temas de morteros, está todo aquí. Desplomes. Desplomes, efectivamente, está todo, no necesitas mucho más. Oye, de esto a poner unas gafas de realidad virtual al juez y que ya no vea. Pero Marcos, un juez que apenas sabe lo que es un PDF firmado, le vas a poner unas gafas de realidad virtual. Sí, también. Anda. Pero bueno, sí que le puedes poner el iPad y ponérselo como un objeto de realidad aumentada allí puesto encima de su escritorio.
que es la leche. Bueno, no, antes no os enseñé, pero la planta de esto es perfecta, quiero decir, no tiene ningún problema. Bueno, la puedo, si queréis, la puedo recuperar aquí en la vista. En la vista del iPad. Y vosotros tenéis un uso, pero por ejemplo el mío, que es para poder representar el estado actual de una instalación industrial, que a lo mejor tengo que colocar una viga o con una máquina o lo que sea, es tremendo. O sea, Impagable. tú no sabes a lo mejor si por ahí te estaba pasando una canalización o no te acuerdas o no se ve bien en la foto, lo tienes, lo mides y ya está, y con una precisión suficiente para lo que tú tienes que hacer. Sí, sí. Fíjate, José, que creo que has dicho la palabra que lo resume con más claridad. Dimensión suficiente. No estamos hablando de que esto vaya a sustituir a un faro. No, pero yo sabes... Pero desde luego contra ir con un láser, con un distanciómetro láser y tomar 4 medidas, no cabe duda de que es una muy buena opción. Esa es la planta interior de la capilla. Yo creo que, vamos, es inapelable que todo. Sí, no, y además esto que te hace la representación en planta, además. Todo lo que tiene que estar está en su sitio. Oye, te preguntan en el chat qué programa estás usando para visualización en el ordenador. Esto que estás compartiendo ahora es la tablet. Para la visualización en el ordenador, pues espera que la cambio a la visualización del ordenador. Yo voy a decir Cloud Compare antes de que digas nada. No. El visor 3D de Windows, FBX. Pero eso sí tienes un FBX. Claro, porque en este caso lo he exportado FBX. Pero si tienes una nube 57... Claro. Vale, voy a pasar a compartir a compartir toda la pantalla. Vale. O lo exportas también a OBJ o FBX, me imagino. Claro, a ver, vamos a Cloud Compare, porque aquí quería comentar un par de cosas. ¿No? No va a funcionar, ¿vale? Porque ya lo he probado, no va a funcionar porque tiene poca superficie de solape. Pero Cloud Compare permite hacer, digamos... Todo. Bueno, lo permite hacer todo, pero permite ensamblar nubes, incluso las nubes que hacemos aquí. Voy a abrir 2 nubes, ¿vale? Que he exportado como X y Z. Abrir... Aprovecha para comentar cuánto pesa la nube del. Pues mira, las tenéis aquí. Mira, esta de San Amaro, la interior, pues, pesa 350 megas. ¿Vale? Y las laterales que visteis pesan 40 y 20 más o menos. Ojo, que pesan lo que pesan porque también tienen los datos que tienen, ¿eh? Claro. Que frente a los millones de puntos que toma un faro o que toma un Trimble, esto toma pues muchos, pero no toma millones y millones y millones. Bueno, son bastantes, ¿eh? Sí, pero esta tiene en particular, creo que tiene 1,8 millones de vértices, la del interior de San Amaro. Sí, pero este mismo escaneado lo hace con el escáner y te sueltas 10 millones de puntos. Está claro. Bueno, por ejemplo, vamos a abrir esta, ¿no? el interior no, perdón, el lateral, abrir, aplicar. También te preguntan si has probado Polycam. La he probado y no me gustó. No le he dado, no la he puesto muy a prueba, pero creo que la pregunta era por si la habías probado, que argumentaras algo más. Pues sí, la he probado y realmente la aplicación buena es 3D Scanner. ¿Qué pasa con Polycam? Que además creo que tenía una parte de suscripción, ¿no? En cambio, todas las que yo, menos Sidescape, tanto Scaniverse, que tenía una parte de pago y dejó de serlo para incluirlo en todo en el modelo gratuito como 3D Scanner, son completamente gratuitas. No sé quién les está dando de comer, pero desde luego son maravillosas y completamente gratuitas. Este lateral y ahora tengo que cargar el frontal, ¿no? Bueno, abrir, aplicar. Pero vas a hacer el empalme a cañón, ¿no? A cañón. Voy a hacerlo, completamente a cañón. Digo, de nuevo, por recordar que estamos hablando de low cost. Claro. Bueno, Cloud Compare, como sabéis, es un programa gratuito. Voy a seleccionar una, ¿vale? Voy a ir a la vista en planta. Gratuito si quieres. Y gratuito. Bueno, efectivamente. Bueno, es gratuito si quieres. Si quieres, es que me ha hecho una bronca el programador en su día en Twitter. Ah, vale. Por decir que era gratis. Vale, estoy aplicando una traslación a esta nube, ¿vale? Un poco para ver dónde está. Y ahora voy a decirle que me rote solamente alrededor del eje Z. Aquí hay 2 pasos para ensamblar una nube.
en este caso hacer o sea, colocarlas de manera que estén razonablemente aproximadas. ¿Vale? Y ahora si voy aquí a la vista en planta, ver que están exactamente más o menos en su nivel. ¿Vale? Y vuelvo a la vista, bueno, le doy OK. Y si voy ahora, pues veré que están más o menos aproximadas. Y después, una vez que las tenemos así, es seleccionar las dos nubes y pedirle que haga una unión en donde le damos unos parámetros de referencia, ¿no? Cuánto queremos que haya de precisión y cuántas veces tiene que hacer iteraciones hasta que encuentre la solución. También le podemos decir que borre los puntos que estén muy lejos para que no interrumpan en el escaneo y que le vamos a permitir que roten todos los ejes en uno solo y si hace traslaciones en todos los ejes en los que le restringamos. No lo voy a hacer porque lo he probado y aquí hay poca superficie de empalme y no me sale. ¿Vale? No soy capaz de que lo haga bien. Pero, bueno, dado que tenemos aquí un modelador, lo que podemos hacer es traerlas aquí un poco para ver el proceso de importación y ya veis que no tiene nada porque en realidad al ser desde Archicad, desde luego, no sé cómo será esto en Revit o en otros programas, simplemente... En edificios es muy sencillo, ¿eh? Bueno, pues ya me lo contarás tú. Yo aquí le digo, mira, me vas a importar una nube, ¿no? San Mario, la parte lateral. Vale, abrir. Oye, Rogelio, al hilo de esto que acabas de hacer de la unión, sigue cortando. La unión de los elementos, de nuevo, que tampoco nos volvamos locos, que si cuando estamos trabajando, insisto, con unas herramientas de bajo coste relativo, los resultados que podemos esperar son, hombre, muy razonables para el coste que tienen, pero en ningún caso comparables a un empalme con nubes georreferenciadas que podamos hacer con herramientas mucho más potentes. Y sobre todo sin ningún tipo de objeto de referencia, Claro. no hemos dejado elementos de control, no hemos dejado absolutamente nada. Hay que recordar que a veces los escaneos que se hacen con precisión utilizan nubes, bueno, utilizan objetos que son semiesferas para poder referenciarse a ellas después, ¿no? Y que haya algo que pueda solapar, pero nosotros no estamos utilizando absolutamente nada, vamos a pelo. A ver, que al fin de cuentas sería como hacer un alzado desde una colección de fotos hechas parcialmente en la fachada. Bueno, veis que al importar una nube en formato X y Z, bueno, nosotros podemos decirle cuál de las tres columnas, porque esto no es una tabla de datos en tabulados, o sea, cuál de las coordenadas Y o Z es cada una de las columnas. Aquí es donde, intercambiando estas dos, antes conseguíamos rehacer aquello de que hacía Cloud Compare, 3D Scanner, que era convertir usar el eje Z como eje Y, y aquí podíamos deshacer ese problema. Y las columnas que tienen la información de color. Importamos, lo que nos va a pedir es que esto lo va a convertir en una librería con objetos de biblioteca, es decir, unos pequeños polígonos que se asocian a cada uno de esos puntos, crear y colocar, y ya le voy a decir directamente que me la importe en el origen de coordenadas, para que veamos el problema de las orientaciones. Porque tenemos geolocalización, pero no georreferencia. Si esta nube estuviese georreferenciada, me parecería colocada en sus coordenadas UTM precisas. Es decir, me parecería, en Galicia sería que X 4,5 millones y 300.000, ¿no? Una cosa así. Colocar en el origen de coordenadas y aquí está. Vale, lo veis, ¿no? Esta es una de ellas. Ya puedo trabajar, ya tengo algo FETEN. No abuses mucho, que hay mucha gente de Revit. Y vamos a importar la otra, ¿vale? E importar 9 puntos, la frontal, abrir. La misma cuestión, ya le doy a OK, porque ya no tengo que cambiar nada, crear y colocar. Va a hacer convertir cada punto en un pequeño polígono y crear el objeto de biblioteca. Y tachan, crear, colocar en el origen. Veis
que evidentemente no hay nada de orientación, no hay nada de georreferenciación, porque está al lado del origen del punto cero, e incluso no hay nada de ¿cómo se llama? No hay nada ni siquiera de alineación vertical, ¿no? Por eso sí que a lo mejor en algún momento puede ser interesante desde el propio programa de 3D Scanner hacer el recorte en donde nosotros digamos que eso es el suelo horizontal y alinear, son dos opciones que están en la aplicación, y alinearse o sea, alinear la nube al suelo, ¿no? Porque si yo voy aquí a la sección, vais a ver que están por debajo del cero y aquí está una de las nubes y aquí está la otra. No siquiera comparten altura. Podríamos directamente hacer nosotros la alineación aquí. Quiero decir, yo cojo la nube, la arrastro, la muevo, busco aquí la mayor, digamos, el mayor parecido posible a través de giros y después la llevo en altura al sitio que le corresponde y ya tendría algo, ¿no? No va a ser perfecto, pero bueno, no está un pelín girada todavía, ¿no? Y me quedaría simplemente por corregir el tema de la altura. Pero si se hizo el ajuste en 3D Scanner, ¿no vienen ya ajustadas? No. 3D Scanner no te ajusta esto. Para nada. 3D Scanner te hace una 9 puntos. Una única 9 puntos. No te hace nada más. ¿Vale? Bueno, no está mal, ¿eh? No quiero decir que aquí coincide, ahí coincide, ahí coincide. Ah, no, perdón, en el Cloud Compare. Si hiciste la fusión en el Cloud Compare. Pero en Cloud Compare ya os dije que os enseñé el proceso, pero que no lo iba a hacer porque no funcionaba. En este caso en particular, la única zona de solape es esto de aquí, y entonces en Cloud Compare lo que hace realmente es solapar toda esta fachada con esto de aquí. ¿Vale? Por eso no solapa toda la fachada principal con la lateral. ¿Por qué? Pues porque no hay mucha diferencia entre lo que hay que comparar. Es un caso que quería traerlo de ejemplo, pero que cuando de hecho hice así estas dos escaneos para poder probar y no ha sido justo lo contrario. Y lo último que quería ver con vosotros era, pues bueno, ya os enseñé más o menos que se puede hacer el solape, la colocación, y ver un poco márgenes de error, ¿no? Para ver en qué nos estamos moviendo. Esto es un cachito de mi oficina. Por aquí se ve fatal, pero está la mesa de reuniones. No sé si puedo abrir aquí ese escaneo, que sí, que creo que sí. Close. Vamos a los escaneos. Scans. Y si no me equivoco, por aquí estaba. Vale. Este era el primero de los escaneos. Aquí hay muchísimo ruido porque hay muchísimas cosas. Había pues mi pequeña impresora 3D, la mesa que es de vidrio, con lo cual ya problemotes, y incluso me había dejado abierta la puerta del armario, con lo cual, pues bueno, pero un poco para que veáis lo que quería solapar. Esto con esto, que es el lateral de ese armario, y veis que puse unas dianas de control para ver si podía aprovecharlas, pero son demasiado pequeñas. Cosas que se van aprendiendo. Hay que hacer dianas de control tamaño A4. Y lo mismo, ¿no? Un poquito más de esta historia. Aquí ya lo he colocado en Archicad en condiciones, ¿vale? Más o menos con un cierto nivel de precisión. Y más o menos para que os hagáis una idea, este muro tiene 3.17 en la realidad y 3.15 en la nube, las 9 puntos, ¿vale? Y la altura, que era la parte yo creo que ya os dije que hay un poco menos de precisión en Z que en XY, la nube tiene 2,76 de altura y la altura real son 2,80. ¿Vale? Y bueno, esta es un poco la experiencia, ¿no? Yo, ¿qué estoy viendo? ¿Para qué puede ser súper útil esto? ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo que me parezca que a lo que le puedo quitar partido?
Pues primero para la toma de datos, ¿no? Se pueden hacer tomas de datos muy buenas. A lo mejor si lo complementas con un par de medidas de control para saber exactamente si tienes que hacer algún tipo de corrección, a mí me parece que es una herramienta potentísima, ¿no? Porque si yo, volviendo aquí un poco a lo del tablet, no sé si os acordáis de aquella imagen de mi aldea, ¿no? Esto es, de hecho es mi casa, ¿no? En la entrada de mi casa, aquí hay un montón de cosas de tiempos antiguos. Yo tengo todo lo que necesito, prácticamente toda la información que necesito está ya disponible, ¿no? Las conducciones de instalaciones, la salida de gases, los interruptores. Creo que es una toma de datos que es súper potente. ¿Para qué también resulta útil? Porque puedes utilizarlo como complemento de otros sistemas de escaneo, porque a veces las estaciones son difíciles de estacionar, no se pueden colocar en cualquier sitio. Y puede ser incluso que no puedas resolver temas de sombras, ¿no? En los escaneos, porque tienes cosas en altura que no puedes llegar de alguna forma, pero como igual sí puedes llegar tú con una escalera o llegar tú con un tipo de medio auxiliar y colocarte allí y resolver tú esa parte de información que de otra forma no tendrías, ¿no? Oye, lo de generar modelos con texturas, porque si yo vengo aquí a este cacharrito de San Amaro de Fuente, por ejemplo, la fuente, que es ese objeto FBX, ¿vale? Yo esto lo puedo recortar, o sea, si yo hago un crop de esto y tal, yo lo puedo meter como un objeto en un render perfectamente. Vale. Lo que comentaba antes, lo que comentabais antes de seguimiento de obra, ¿no? Esto, de hecho, hay una pequeña aplicación en el iPad también que ha salido nueva, que yo no conocía y que no he trasteado todavía nada, simplemente la instalé y lo tengo entre mis deberes, que es esta de aquí, que se llama OpenSpace, que está pensada precisamente para hacer recorridos en donde vas haciendo control de obra, ¿vale? No es con la cámara LiDAR, pero es con notas e imágenes, ¿no? Pero no quiere decir que tú no puedes utilizar también información LiDAR que captures con esta cámara para hacer seguimiento de obra, porque además en esos casos la precisión no es un tema, no es un tema limitante, es un tema que es importante, pero no es un tema limitante, ¿no? Y después temas de integración AR, ¿no? O sea, de realidad aumentada, que también se puede utilizar para eso, ¿no? Y como decía, bueno, pues las limitaciones yo creo que son evidentes, ¿no? Evidentemente con esto no vamos a hacer lo que puede hacer un BLK 360, ni un escáner de faro, ni nada por el estilo. Pero, desde luego, para determinadas aplicaciones de toma de datos es fantástico. No podemos geolocalizar la nube, pero no podemos georreferenciar. Hay que hacer procesos de montajes manuales, que ya veis que bueno, se puede llegar a cierto nivel de precisión, pero no deja de ser pues, montaje manual. Ojo, que cuando digo cierto nivel de precisión, tampoco vayamos a pensar que estamos hablando de demencias, ¿no? Aquí que aparecen los tres, veis que aquí hay un montaje de 3 escáneres distintos, ¿no? De 3 escáneres distintos. Bueno, vamos a ver la diferencia, ¿no? Estamos hablando de 3 centímetros. Opciones, presencia del proyecto, unidades, vamos a llevarlo a milímetros en vez de a centímetros. No, bueno, metros, perdón, pero con 4 decimales. Y vamos a ver realmente lo que hay aquí, ¿no? Estamos hablando de 2,5 centímetros. ¿Es limitante? Pues sí, hombre, igual esto incluso lo podría mejorar, ¿no? Pero en el fondo, por ejemplo, en este ancho, en este espesor, tenemos 1 centímetro de errores a la hora de montar. Oye, no es... cambio esa precisión por la fidelidad de la geometría, desde luego, ¿no? Porque aquí yo tengo una geometría que si vuelvo atrás, veis que no es, esto es una rehabilitación de un edificio en la zona vieja, en Pontevedra, y no hay ángulos rectos. Entonces yo cambio ampliamente 1 centímetro de precisión por tener una fidelidad en la geometría que no tendría de otra forma. Lo mismo con la casa de mi aldea, ¿no? Sobre todo, Rogelio, pensando en las alternativas. O sea, si yo tengo que escoger entre disponer de una información como esta y admito con una precisión como la que tiene, o tener que levantarme con el distanciómetro, un croquis, e ir tomando medidas diagonales y demás,
pues yo evidentemente lo tengo claro. Claro, y después estaba recuperando la geometría de mi aldea, ¿no? Y vuelvo aquí. Pero es el problema que tiene esto, que se compara con un escaneo profesional y no, esto no es. Por No lo eso es. la insistencia que tengo en... Esto hay que compararlo con el bloc de notas, el distanciómetro, la cinta métrica. Y sacar triangulitos, porque si yo tengo que sacar aquí estas triangulaciones todas, perdón, esta no, vuelvo atrás. Mira que tienes colores y escogiste mejor. Esta, Y ahorrarnos visitas de obra también. esta aquí, esto. ¿No? Esto jamás Y yo lo he 300 hecho. fotos. Que Y te que va a jamás quedar Jamás he sido alguna capaz de fuera. que me encaje. Yo no he sido capaz de que me encaje. Nunca. Y ahorrarnos posteriores visitas de obra. porque Claro, cada esto- vez que lo abres es una facturas- nueva visita a obra que Claro, estás haciendo, exactamente, sí. prácticamente. Bueno, en fin, yo ya digo, para mí es una de las... Siempre falta la foto que necesita. Sí, Siempre. bueno, eso mira que... O el no sabes ángulo. dónde va, no sabes dónde va una foto. Eso me pasa. ¿Y esto dónde estaba? Ahí lo tienes. Exactamente. Y bueno, hablando de limitaciones, quedaba una por comentar. Y que no evita, oye, perdona, Rogelio, que no evita que sigas utilizando otros medios, más tradicionales. Decía que queda una última limitación por comentar, que es que hay un tamaño máximo de nube que puedes sacar porque, bueno, estos dispositivos se venden, bueno, por ejemplo, los iPad, creo que hay dos modelos, ¿no? Unos que tienen 8 GB de memoria RAM y otros 16. Pero hay una limitación de iOS persistente en el tamaño de RAM que puede localizar una determinada aplicación, que son 5 GB. No puede pasar de 5 GB. Por lo tanto, digamos que el tamaño máximo de las nubes que puede sacar, pues hay que tener en cuenta que no puede pasar esos 5 GB. Pero los 5 GB que, por ejemplo, en 3D Scanner son no solo para la nube de puntos, sino también después para el procesado y la cantidad de texturas que saca. Porque, bueno, no sé si no os he enseñado, pero... creo que esto todo se queda recogido en la aplicación y si vais a uno de los escaneos, por ejemplo, pues cada una de esas son las fotos de las texturas que después va a aplicar en los polígonos. ¿Vale? Son un montón de imágenes. Mirar por dónde va el cursor todavía. Todavía está está arrancando la carpeta. ¿No? Está aquí. Aquí. Entonces, esa limitación está ahí persistente. Hay que saber que si utilizas una nube muy grande te puedes llegar se puede llegar a colgar la aplicación, ¿no? Rogelio, pero de nuevo, o sea, si vas a utilizar esto para escanear un hotel, está No, claro que has claro perdido que la no. perspectiva. Está claro que no, por supuesto que no, pero bueno, yo lo comento porque tengo la obligación de comentar. Sí, no, y sin más es Para que si alguien se mete en esto sepa que tiene que tener esa previsión, ¿no? Y que lo acaba de decir José, que no se trata de sustituir la utilización de un escáner profesional, se trata de ver que hay herramientas que puedes utilizar para cuestiones más domésticas. Decía del hotel, no lo vas a escanear todo con esto, pero si lo que tienes que hacer es una reforma en el restaurante o en el lobby del hotel, pues ¿por qué no? Siempre que no pase de 5 metros de altura. A mí que me toca hacer bastante tema de informes de patologías para comunidades de propietarios, esto desde luego entra de cabeza en mis procesos, o sea, ya os lo digo ahora. Pues vamos, lo sabes bien que es mi caso y no de cabeza, de zambullida total. O lo que nos comentaba Rafa hace unos días, zonas que a lo mejor no puedes volver a visitar por lo que sea, porque yo qué sé, tienes una rehabilitación que vas a hacer a 300 kilómetros de tu despacho. Pues hombre, a todos nos ha pasado de ir, volver y lo que decía Carlos, llegas y justo la foto que necesitas o el ángulo que querías o el elemento que te interesaba en este momento, pues no lo habías tomado en la visita que hiciste. Esto es fuego real, ¿no? Esto es una vivienda de la que solo se ve la fachada, que está en un camino y donde nos toca hacer el proyecto para legalizar esto porque está muy, muy dentro de lo que le tocaría. Es decir, que si yo tengo aquí, perdón, que estoy con la vista de perspectiva. La vivienda está ahí, fallado. Top, eso es. Vale.
Joder, no me quiero utilizar el lápiz para sacar la... Esos deditos de cirujano que tienes. No me deja utilizar el lápiz para las notas. A ver. Haz una captura y muestra, ¿no? Ya está. O también, o anoto aquí, anoto con zoom. La casa está aquí. No se ve. O sí se ve. ¿Se ve la línea? No se ve, ¿no? Se ve finita. Sí, Finita, es lo que yo ¿no? creo. Sí. Se ve finita. Anotar, puedo, bueno. Pero creo que le Ahora. puedes ampliar el trazo, ¿eh? Sí, efectivamente. Y en rojo. Vale. Yo tengo la casa aquí. Y tengo que retirarme a 5 metros del eje de la vía. Así que nos hemos hecho, pues eso, una pequeña nube para, bueno, a ver, borra las anotaciones, querido. Borrar todos los dibujos, eso es. Nos hemos hecho una... Nos hemos hecho una pequeña nube para saber exactamente la medida que tenemos, cuánto tenemos que recortar aquí, porque esta casa hay que recortarla. Para retirarla, hay que recortarla en diagonal para retirarle la esquina esta de abajo 5 metros respecto al eje de la vía. Bueno, cosa que pues, también se puede hacer con una cinta métrica, pero bueno, yo creo que da un poco más de empaque llegar con esto al técnico municipal que llegar con un croquis simple de una cinta métrica. Y que son alternativas, Rogelio. Sí, por supuesto, vamos. Claro que son alternativas, pero... Rogelio, y, sí. y el tema de sacar, por ejemplo, de ese camino algunas así curvas de nivel, ¿lo has intentado? No, o sea, se puede hacer porque de hecho tienes una pendiente. Sí, pero claro, claro, la curva tienes todos los puntos, pero vamos, yo que llevo esta semana intentando sacar de un terreno unas curvas de nivel y nos ha costado. Llama al topógrafo, José Luis, llama al topógrafo. Claro, aquí no sería demasiado complicado. Haría una malla, buscaría los puntos de intersección de la malla con la nube, o sea, y ahí dibujaría la línea de cota. Quiero decir, eso tampoco sería mucho problema. Sí, no, sí. El tema es que, o sea, una aplicación o un plugin o algo que te permita obtener esas curvas de nivel. Hay un plugin para ArchiCAD, pero vale 800 y pico euros, que se llama Architerra, que te permite hacer eso, ¿no? Si tú tienes una malla con todos los puntos, y aquí lo que haría sería, si ese fuese el camino, haría un recorte de la 9 puntos para dejar fuera todo lo que no sea el camino, ¿vale? Y con eso hacer un TXT para importarlo en ArchiCAD como una malla, generar una malla a partir de un TXT con sus puntos de coordenadas y su altura, y utilizaría el plugin de Architerra para sacarlas, ya te dibuja las curvas de nivel. José Luis, también te puedes pillar el Cloud Compare y hacer secciones del terreno cada no sé cuántos centímetros de altura. También te puedes pillar, efectivamente, los poligonales. También te puedes coger y... ¿Con el Cloud Compare te saca esas líneas para después meterlas? Sí, tú al Cloud Compare le puedes decir que te hagan secciones de la nube y a una determinada cota, cada no sé cuántos centímetros, y lo que te hace son esos perfiles de la nube. Después tienes un montón de polilíneas, bueno, cada una en su altura y con la lectura que ha hecho de los puntos de igual cota. Y también podrías utilizar un plugin de Grasshopper con Grasshopper. También podrías utilizar un plugin de Grasshopper con Grasshopper. Yo creo que cualquier enlace. Llama al topógrafo. Hazme caso. En fin. Rogelio, pregunta un tal Bruno. Un tal Bruno. Que dice que va a probar en una sala de calderas el miércoles si tenemos alguna recomendación. Enciende la luz, eso es lo primero, y cierra la puerta. Si los objetos son brillantes, igual tienes un problema, ya nos contarás. Y después, sobre todo, planificar, pues hacer varias pruebas y planificar y ver qué funciona y qué no, porque claro, con esa no sé qué cantidad de saturación de objetos hay, ¿no?
Porque... Por lo que dices de si los objetos son brillantes, si es una sala de calderas y está un poquito sucia, casi mejor. Sí, más o menos, sí. No... Sí, porque no te brillan tanto las... A ver, yo llevo con esto mes y medio, quiero decir, le he dado bastante caña, he probado muchas cosas y tal, pero llevo mes y medio, tampoco conozco todos sus secretos, ¿no? No me han tocado salas de calderas. Pero, así a bote pronto diría, si tienes tuberías de menos de 20 centímetros vas a tener problemas, ¿vale? Si tienes muchos objetos brillantes vas a tener problemas. Si tienes unas condiciones de luz defectuosas, pues no vas a ver la información de color. Ayer hice una prueba a oscuras y tengo la información de posición, pero claro, no tengo la información de color. Y después, sobre todo, si hay muchos objetos, claro, la resolución de la malla es la que, no sé si visteis cuando estaba utilizando 3D Scanner, que se veía la generación de la malla en tiempo real. Claro, no es... Si hay muchos objetos, si hay mucho barullo, ahí hay problemas. Bueno, pero los problemas que vas a tener con cualquier otro mecanismo. Dice Carlos si hemos probado la importación a Revit. Pues yo no, evidentemente. Yo, si quieres, te paso las nubes en un formato y pruebas a integrarlas en Revit. ¿Ves cómo tenía yo razón? Que dice Bruno, sorprendido, si pregunta por salas de calderas brillantes. Sí, yo sí que he probado en Revit. Las recién instaladas, las que no los han usado. Claro, claro. Digo, yo sí que he probado una nube en Revit y bueno, salvo que tienes que pasar por ReCap para convertirlo a formato legible por Revit, y con su tiempo de proceso no hay inconveniente, vamos, lo lee perfectamente. Yo he intentado ensamblarlas en ReCap y no he sido capaz. Vale, y tengo también por ahí el programita de Faro, el gratuito, el LTC, que permite ensamblar nubes y intentaré probar, pero no lo he intentado. ¿Qué más, Roger? Pues no se me ocurre nada más, tío. Abrimos micros, bueno, abrimos micros, favor, no, están abiertos desde el principio, pero vamos, por favor. Que se plantee... Salgo de compartir pantalla. ¿Habéis oído si entre el iPad y el iPhone hay alguna diferencia? No hay diferencia. La cámara es exactamente la misma. Sí, eso sí, pero la limitación, por ejemplo, del tamaño de la nube y eso, ¿sabéis? Hay un vídeo, lo colgaré el vídeo, pero hay una diferencia. La cámara del iPhone funciona mejor en condiciones de menor iluminación. Entonces, bueno, pues para escaneos con menos luz, pues funciona mejor. Pero ahí estamos hablando de la parte de luz, no de la parte LIDAR. Sí. No, hablo claro, sí. Claro. Funciona de mejor las texturas que vas a sacar finalmente. Eso es. Es la diferencia que tienen las cámaras Claro. Que era lo que comentábamos antes sobre la diferencia entre el iPhone y el iPad, ¿no? Que el iPhone es más pequeño y en principio lo puedes meter en cualquier esquina, ¿no? A cambio, digamos, la suavidad de movimientos es un factor importante, el tamaño del iPad actúa de estabilizador natural. Sí, pero bueno, si por ejemplo es el típico hueco al que no tienes acceso directo, si le puedes meter como decían, un palo de estos selfies y enganchar y tirar para arriba. Y tirar para arriba, pues también tiene sus ventajas. Claro. Pero vamos, que al final un poco la idea es el ver cómo puedes sacarle partido a herramientas que no tienen por qué estar previstas en principio para este tipo de soluciones. Sí, es que cuando hablamos de transformación digital y decíamos que lo del móvil, que es la herramienta más potente para poder, pues imagínate, ¿no? O sea, es que, oye, mira, es que o sea, imagínate en una situación de obra en la que puedes hacer un modelo 3D de un momento en el que tienes una duda de algo, ¿no? O sea, es que me parece que es fantástico, sí, que lo hace cualquiera. Que vas a hacer no tienes que hacer absolutamente nada, solamente tienes que sacar el móvil, abrir la aplicación, darle al botón y girar alrededor del objeto que vas a escanear. Rogelio, que te vas a hacer la certificación y no quieres pasarte la tarde entera en obra contando pilares. Exactamente, o sea, es que hay la cantidad de aplicaciones para esto en nuestros sectores, no sé. Solo falta que haga la termografía, ¿no? También de paso. Una termografía ya de paso. De paso te llevas la camarita térmica enchufada a la parte de atrás, efectivamente. Pues tampoco sería complicado y Rogelio lo tiene fácil. Tengo un ejemplo hecho con el iPhone así corriendo, ¿vale? Sí, puedes compartir pantalla, ¿no? Sí, está todo.
Bueno, se compartió. Esta, sí. Vale, esta es la portada de San Francisco, pero ya te digo, probar hasta dónde alcanzaba el cacharro. ¿La veis? Sí, perfectamente. Vale. Y creo que es lo que decís, precisión suficiente como para hacer un informe, lo que sea, no tienes problema. Es levantamiento que total no es nada crítico las diferencias de centímetros que va a haber ahí. No, por supuesto que no. Es que además en el momento en que esas diferencias o esa precisión sea crítica, está claro que estarías haciendo el Canelo utilizando una herramienta de estas. Claro, pero es que incluso, o sea, incluso con el láser, con el profesional, tendrías que apoyarte con medidas de topografía clásica, o deberías apoyarte con topografía clásica. Y te voy a decir una cosa, sacas la planta de eso y es infinitamente mejor que cualquier planta publicada, o sea, con el error que tiene, con cualquier planta publicada en cualquier libro, en cualquier estudio. Bueno, ¿te acuerdas cuando íbamos a hacer los levantamientos en monasterios y esas cosas? Claro, ¿dónde vas? Pues tal cual, tal cual. Claro, en fin, es un gustazo vivir en el siglo XXI. Para lo que te queda. Bueno, me lo voy a disfrutar, tío. ¿Qué quieres que te diga? Esto es lo que van a regalar en el colegio de Navidad, ¿no? Sí, este año tocaba. Deberían. ¿Dónde hay que colegiarse? Admitimos gallegos de todo el mundo, igual que en el Gubim. Sí, nosotros, efectivamente. Bueno, si Rogelio está dando la charla, tenemos un problema y es que no hay haters. Pues dale, Carlos, dale. Me toca a mí. ¿Qué ventaja tiene esto sobre una fotogrametría? Pregunta de alguien que no tiene ni pajolera idea de esto, ¿eh? Pues mira, ni de uno ni de otro. Te engancharé el estudio que tengo aquí, que compara precisamente 5 escaneos de iPhone sobre un acantilado, que son, no sé si unos 100 metros, creo, una cosa así, y una fotogrametría con cámara, ¿vale? Para que veas que la ventaja que tiene es que esto es muchísimo más rápido. Efectivamente, tiempo y precisión. Aparte de la fotogrametría, para hacerla con suficiente precisión, necesitas de una cantidad de imágenes brutal, lo que supone un tiempo de procesado exponencial. Y eso al final pues se reduce de forma muy significativa. Os pongo el enlace. La fotogrametría, por chat, por ¿vale? potente que sea o por precisa que la quieras hacer, no deja de ser interpolación a partir de análisis de documentos. Es la restitución fotogramétrica, claro. Quiero decir que en este caso estás hablando de... Entran en juego las deformaciones de la lente, las deformaciones o sea, es que hay muchísima cosa que tener en cuenta y que no es estándar para todo. O sea, que el programa de fotogrametría no sabe exactamente qué lente estás utilizando, qué clase de deformaciones tienen los extremos, qué aberraciones y tal. Sí, se lo puedes decir si tienes los datos, pero tienes que tener los datos. Y si no, hay algunos datos, por ejemplo, si haces fotografía en RAW, a la hora de procesar, programas como Lightroom o Photoshop te permiten importar los datos para tener en cuenta las aberraciones a la hora de procesar, aberraciones cromáticas, aberraciones de distorsión y tal, distorsión de barril, distorsión esférica, pero un programa genérico para fotogrametría, pues probablemente no sepa absolutamente nada de eso. A ver, pero también ese programa te pedirá que tengas unos solapes determinados en las imágenes, se quedará con la parte central de la foto, etcétera. Pero al final todo eso en que se queda, en que necesitas muchas imágenes y necesitas mucho tiempo de proceso. Para llegar a una precisión que a lo mejor no es mucho mayor que la que estás tomando con un láser, que lo que hace es medir la distancia de cada punto. Entonces, bueno, en la precisión yo creo que gana y en el tiempo creo que también. Perdona, la distancia era de 20 centímetros y 5 metros de máximo o más. 5 metros, el máximo rango que alcanza el LIDAR es 5 metros. Yo entiendo que es una limitación por el tipo de luz infrarroja que estás utilizando y también por el consumo, porque evidentemente
Te voy a preguntar, ¿la batería te tienes que llevarle el powerbank o...? No, ayer estuve probando y realmente no. Quiero decir, pensé que sí, pero no tienes que pasarte. Que me lo comentaste y yo no acabo de ver que tenga un consumo tan disparado. Sí que es cierto que a lo mejor si vas a hacer procesados con un 3D escáner, si vas a hacer procesados muy grandes, de nubes muy grandes, muchas veces, como lo puedes retrasar, no tienes por qué hacer el procesado inmediatamente después, te las traes sin procesar a casa. Las haces en el despacho y listo. Claro, una cosa que no conté de 3D Scanner es que no tiene procesados destructivos. Él tiene todos los datos guardados de la nube y tú puedes hacer refinados o digamos, o suavizados o tal, sin perder la nube original. ¿Vale? Algo que está muy bien. Pues fantástico. Venga, más preguntas que si no nos vamos, ¿eh? 1:30, al vermú. Perdona, que al principio empezasteis con una introducción y la verdad es que no os escuché, tuve problemas de conexión. ¿Qué decíais? ¿Que algo de volver a hacer las reuniones presenciales o como...? Animábamos a todo el mundo que se apunte al Rubin, sobre todo a los que son de Galicia, ¿no? Y que aunque ahora la estamos haciendo por Zoom, la idea, supongo que en un futuro no muy lejano, es volver a hacer las presenciales. ¿Tú quieres ir a tomar unas birras después o qué? Hombre, claro. Sin que perdamos lo de Zoom, que no puede, o sea, podemos mantener las dos cosas, gracias a Dios. Ahora ya la tecnología nos da para las dos cosas. O sea, podemos hacerla con Zoom y hacerla presencial al mismo tiempo. Y volver a los papeos y volver a las birras, que eso es lo que tiene emoción. Es lo que tiene. De todas formas, somos muy golosos. Aprovechar para comentarlo. Cualquiera de los que estáis aquí, que no estéis en el grupo de Slack, pues enviad un correo para que os anotemos. Y nada, los que estáis, repito lo que dije al principio, cualquiera de nosotros puede estar contando su película y cualquiera de nosotros puede proponer una película distinta. Al hilo de esto. O pedir que hablemos, o pedir que busquemos o que traigamos a alguien que hable sobre algo. Quiero decir que también a veces también podemos hacer de gestores, ¿no? Pero bueno, sí que nos interesa mucho más que la aportación magistral, la discusión a navaja, ¿no? O sea, la pelea a navaja. A fin de cuentas, aquí incluso estamos para resolver frustraciones, ¿no? Decía que al hilo de esto de proponer cuestiones, supongo que muchos conocéis la guía de nomenclatura de objetos BIM que publicó Building Smart hace un par de meses o 3 meses, no sé, relativamente hace poco. Y se me ha ocurrido, bueno, han presentado o han anunciado que ya hay una traducción al catalán, que hay una traducción al italiano, y cuando he visto que hay una traducción al italiano y no hay una traducción al gallego, pues me he puesto un poco nervioso, con lo cual les he pedido que me pasen el documento original, que lo tengo ya, y me pondré con la traducción al gallego. Si alguno quiere echar una mano, pues encantado, no, encantadísimo. No se trata tanto de tener un filólogos de gallego tratando el texto, sino de tener un documento pues en nuestro idioma que atienda un poco a las peculiaridades de nuestro léxico en la construcción. Así que desde ya abierta la puerta para el que quiera unirse a esa traducción, que creo que también podemos hacer bastante rápido. Y hombre, por lo menos que sea algo que salga del grupo de usuarios BIM de Galicia con sello propio. Sí. Muy bien, pues... Señores, hasta el mes que viene. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta el mes que viene. Gracias. Besitos a todos. Adiós.